Fíjate que arrancamos con la historia del síndrome del Peter Pan, de Peter Pan. Y dices que esto del síndrome... A ver, ¿qué es el síndrome de Peter Pan? Y dices que el de Wendy, como la película, no existe. No, es curioso. El síndrome de Peter Pan y el síndrome de Wendy fueron dos creaciones para hacer accesible el diagnóstico de trastorno narcisista de la personalidad que aparece en el manual de enfermedades psiquiátricas de los Estados Unidos, el famoso DSM. De alguna manera, el síndrome de Peter Pan es de este adulto que no quiere convertirse en adulto y asumir el compromiso de lo que eso implica. Eso fue más o menos en la década de los 60. Para los 70 y tantos, una escritora que también era terapeuta pensó que era prudente como asignarle a las mujeres un equivalente para que no quedaran bajo la égida de Peter Pan. Pero resulta que eso no es posible, no existe, por una simple y sencilla razón. Mientras que los niños son sometidos por madres devoradoras, es decir, por estas madres totalitarias, que tratan de controlar absolutamente todo, tanto interno como externo, de sus hijos varones, y que los adiestran para ser varones fuertes, valientes, como si fuera cierta marca de chocolate de hace muchos años, resulta que lo único que logran es que esos niños queden bajo las faldas de mamá permanentemente y muy difícilmente puedan salir de esta idea de mantenerse bajo la protección de una mujer dominante. Eso no es más que la amenaza de castración, es decir, el hecho de que mamá no da permiso al hijo para buscar una mujer distinta de ella, con quien formar una pareja y depositar su amor, porque el amor del hijo es única y exclusivamente para esa madre totalitaria, esa madre que llamamos madre fálica. El caso de Wendy, cualquier mujer debería de protestar, porque eso significaría que la inauguración del paso de la primera menstruación sería en balde. Justamente por eso las mujeres no experimentan un síndrome equivalente al de Peter Pan, porque ellas se inauguran como mujeres a partir de cómo son insertadas por sus propias madres al explicarles qué es lo que sucede con ese fenómeno anatómico fisiológico. No hay mujeres con síndrome de Peter Pan. No hay solo mujeres. Son hombres. Solo son hombres. Las mujeres saben muy bien, digamos, esta construcción psíquica basada en un evento anátomo-fisiológico les permite saber que son mujeres y lo que eso implica. En ningún momento va a haber una mujer que esté debajo de la bragueta o de los pantalones de papá. Eso es obvio. No se necesita demasiadas explicaciones, no. Lo que puede haber es una mujer con un trastorno narcisista de la personalidad que se somete a la autoridad de un varón que le impide desarrollarse como mujer plena, pero no que se niegue a ser mujer, que es el caso de Peter Pan, por un hombre que es un abusador, básicamente. Pero el miedo al envejecimiento, la mecha corta... O sea, todas estas características... Todas esas características pueden ser, la primera, el miedo a envejecer, a que el paso del tiempo les dañe, es una dismorfia, un síndrome de trastorno de la imagen en el espejo, es decir, en la mirada de los demás, que hace creer a ciertas mujeres que se están desbaratando día con día, y que eso las reduce prácticamente a cenizas. Pero es un trastorno distinto del que se ha querido llamar el de Wendy. Y el segundo, pues es un trastorno asociado con violencia o con el trastorno explosivo intermitente, en el que hombres y mujeres del todo tranquilos, del todo convenientes socialmente hablando, cuando les colman la coronilla de piedritas, pues revientan. Pero una cosa es que yo me enoje con algo que me disgusta, y otra cosa es que me pierda psíquicamente en ese enojo. Es decir, que no recuerdo qué pasó, no recuerdo cómo lo hizo. O sea, entraste en blackout. Así es. ¿Del enojo? Del enojo. ¿Y siempre cada enojo es así? Ajá. En cada enojo. Por eso es un trastorno llamado trastorno explosivo intermitente. Este tema del síndrome de Peter Pan,
sale por un... Kili es el escritor. ¿De Así dónde es. sale el trastorno? Sale básicamente del trastorno que ya se conocía, que no había sido registrado clínicamente en el DSM de aquel entonces, que era el DSM-2, y que esto los norteamericanos suelen expresar con mucha frecuencia por la forma de construcción, de crecimiento y desarrollo de los varones norteamericanos. Como era tan frecuente, explicarlo desde la perspectiva del DSM-2 era difícil. Ujú. Entonces se le bautizó como el síndrome de Peter Pan, que era mucho más, entre comillas, claro. Los norteamericanos tienen la Más manía, gringo, ¿no? sí, Digo, los norteamericanos tienen la manía de convertir los síndromes y la cuestión clínica seria en asuntos de televisión o de cine. Y tienen todos los síndromes, van desde el de Peter Pan hasta el de la muñeca rota o de la muñeca de los ojos arrancados. Es la forma en la que socializan este conocimiento con el afán de que el norteamericano promedio, que generalmente es analfabeta funcional, pues tenga una idea de qué se trata. bueno, perdón, pero ha sido más claro. Digo, no es que esté haciendo una descripción de menosprecio al norteamericano, no, Es, es una estadística. Es una estadística, el es 30 la única manera en que lo entiendo. ¿Cuál es el Perdón. síndrome de la muñeca rota tú? Son aquellos pacientes que han experimentado un traumatismo físico, un accidente, por ejemplo, Ajá. o un golpe por sus padres, y que manifiestan que el brazo, la pierna, la cabeza o el tronco está roto, que se sienten rotos y que no pueden articular y tienen parálisis falsas, tienen dolores falsos, e incluso en el caso de los amputados tienen este síndrome Del del fantasma. miembro fantasma, que en realidad es parte del síndrome de la muñeca rota. Son así de interesantes. Insisto, el 30 y tantos % de la población norteamericana es analfabeta funcional. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas norteamericanas. Tus datos, Fer, para irnos, Fernando Figueroa, psicoanalista, para irnos a pausa y volver, porque hay muchas preguntas del público, muchas. Entonces, primero acordamos que síndrome de Peter Pan es para hombres, Así no hay es. mujeres con síndrome de Y Peter más Pan. vale que las mujeres se defiendan y no anden inventándose ni dejando que nadie les aplique esta idea del síndrome de Wendy, porque tal cosa no existe. De hecho, en el cuento, la propia Wendy no se niega a crecer, es la única que está consciente, Es la única que es la crece. única que va a crecer realmente. Tus datos, Fer, por favor, pausa. 52 72 98 49. Decía en la historia de un principio, en la historia de Alberto, que Alberto es irresponsable, rebelde, sufre de cólera, arrogancia, dependencia, negación al envejecimiento. ¿Todo eso es síndrome de Peter Pan? No, en absoluto. Ahí Albertico Albertico. lo que tiene una parte de ambivalencia en su percepción de imagen corporal, que incluso debe estar asociado con anorexia o con bulimia o con comilona compulsiva. Por el otro lado, tiene aspectos de trastorno explosivo intermitente y por el otro lado, debe tener padres que se confabularon bajo el pretexto, y es muy frecuente en los padres de la década de los 70s, 80s, para evitar que queden traumados por el resto de sus miserables vidas, les autorizan a hacer absolutamente todo y se convierten en verdaderos rapaces, como siempre lo he dicho. Eso es lo que tiene Albertico aquí. Ahora, las características específicas de el síndrome de Peter Pan son... A. Resistencia clara y directa a asumir todo tipo de compromisos que impliquen modificaciones de los usos y costumbres del acusado. Es decir, desde la infancia es un niño que si no se mantiene en regularidad en la escuela con sus maestras, en el cine, en la casa, en la comida y así el resto de su vida, y se modifica algo, entra en desesperación, en obnubilación y en confusión. 2. Es alguien que el compromiso le implica tal grado de dificultad solo de pensarlo que tiende a fugarse creando actividades plásticas que le evadan de la necesidad de cumplir un reglamento, una ley
O sea, él es su propia ley, él hace lo que se le da su regalada gana. Él juega con sus canicas y cuando alguien quiere aplicar las reglas, perdón, las reglas generales, en ese momento se levanta del suelo y se lleva sus canicas. Y finalmente hay una amenaza no contra el envejecimiento, sino contra este efecto de bola de nieve que el crecer, el sufrimiento que el crecer le hace parecer cuando ve al resto de las personas que le rodean cómo se van deteriorando o cómo van transformándose con el paso del tiempo y van asumiendo cada vez más compromisos que los tienen más tensos, más nerviosos, más acorralados en todo el aspecto social y cultural, y dice yo no. Y se resiste permanentemente. Fernando Figueroa, la imagen de un síndrome de Peter Pan podría ser un hombre adulto vestido de traje cargando un osito de peluche. No, es un hombre vestido a la gringa, con camisola de cuadritos, pantalón de mezclilla o pantalón de gabardina, con unos bonitos zapatitos, unos lindos calcetincitos, todo muy bien combinadito y que respeta desde las cebras, las líneas de las cebras de la calle, hasta el dar las gracias o el pedir alguna cosa. O sea, no le puedes romper un esquema. No se le puede romper ningún esquema. Algunos, evidentemente, estos síndromes no son puros. Algunos de estos pacientes cursan con otros. Que es el caso de Alberto. Exactamente, con rasgos dismórficos, explosivo intermitentes o bien de megalomanía. La mujer que se engancha con el síndrome de Peter Pan. Es una mujer a la que yo le levantaría un monumento. Realmente. ¿Por qué? Porque es una mujer que tiene que controlar no solamente a sus propios hijos si los tiene, sino al que viene de extra, de entrada, que es su propio marido, o al novio, al que tiene que cuidar, al que tiene que prodigar y sobre todo al que tiene que tranquilizar que si se cayó el vaso que estaba en la mesa junto con todo lo demás, pues no va a haber una tragedia detrás de ello y que el mundo sigue girando como siempre. Entonces son mujeres que verdaderamente hay que admirar porque tienen una capacidad, no solo de control de sí mismas para no romperles la boca como debería de ser, sino que además tienen que dar la sensación de que el mundo no se modifica por la ruptura de una posición determinada. Bueno, y si te le revelas al del síndrome de Peter Pan, si lo quieres poner en su lugar, si le levantas la mano, si como mamá te le pones rejega, ¿qué te manda al cuerno? Lo que hace Peter Pan, levanta vuelo. Eso hace Peter Pan. Eso es lo que hace Peter Pan. Cuando se le amenaza, cuando Wendy lo amenaza con que no va a dejar de quererlo y que siempre será el niño de la isla de los niños perdidos, Peter Pan levanta vuelo. ¡Sascuas! A ver, de la historia de Peter Pan, el análisis que has hecho. Vamos, es un análisis básicamente conforme a cierto tipo de temperamentos. Digamos, Garfio, para estos fines prácticos, es justamente la madre perseguidora. Es esta madre bigotona, es esta madre sombreruda, es esta madre con Garfio en la mano, que está detrás de las puertas esperando a ver en qué momento su hijito empieza a hacer algún ruido para abrirle la puerta y descubrir lo que tanto quería averiguar. Si la tiene exactamente igual que su marido y si vale la pena conservarlo. ¡Ay, no, Fernando! Y de ahí vienen todos los demás trastornos de los que hemos hablado aquí muchas veces. Figueroa, gobiérnate. ¿Es en serio? Es tan rigurosamente en serio. Dos, esta ¿Pero madre... para qué quiere ver eso? Porque es la única manera de certificar que ese hijo es su hijo y es hijo de su marido. Que es una fantasía porque es otro trastorno que este tipo de madres fálicas tienen. Pero otro es todavía más delicado. Me carga, pero ¿qué es eso? Pero eso, eso es ingenuo. Está otro, que es el extremo, que son estas madre Garfio, que para apaciguar la desesperación de sus hijitos suelen tener actos
masturbatorios y de sexo oral con sus niñitos y que los apaciguan. Y ya sé que eso suena extraño, pero es muchísimo más frecuente de lo que uno se imagina. De esos he tenido en casi 20 y tantos años decenas de pacientes varones que después de 2, 3 años de intervención terapéutica, dicen, doctor, le tengo que decir algo que no le he dicho a nadie. Ahí hay solo dos posibilidades: ambivalencia de la orientación sexual o bien este tipo de expresiones de madres fálicas que excitan a sus hijitos porque de alguna manera se excitan a sí mismas, como lo hace Garfio, con la amenaza de castración que representa el cocodrilo, que ya lo probó una vez, o sea, ya lo chupó, ya lo masticó una vez y está buscando el resto. Sin comentarios al respecto. Fernando. Bueno, tú me preguntaste, yo contesto. Es una parte. Las carcajadas de Sí, todos los hombres las del estoy otro oyendo lado. desde aquí. No, qué bárbaro. Y entonces, El resto de los niños que rodean a Peter Pan, que están en la isla de los niños perdidos, son todas estas fulminaciones, no, fragmentaciones que este niño hace para tratar de suavizar la presencia de un compromiso. Es decir, hay un niño que no ve bien, hay un niño que no vuela bien, hay un niño que es experto en plantas, hay un niño que es experto en animales. Esto es lo que hacen este tipo de pacientes. Fragmentan la realidad de tal manera que la puedan abordar un tanto cuanto más tranquilo. Entonces, son niños que en la escuela saben hacer una cosa, pero no saben hacer la otra. O son adultos, ¿sí? O son adultos. O sea, solo son buenos por eso es que están fragmentados. Por eso están fragmentados. Son jóvenes que son buenísimos para cálculo diferencial e integral, pero pésimos en estadística. Y uno no se lo explica. O al revés, magníficos en estadística, pero en cálculo diferencial e integral no dan una. O que en biología no comprenden ni cómo saltan las ranas, pero en geometría son expertos. Entonces lo fragmentan y se van familiarizando con esas actividades que después se van a convertir en fragmentación de la actividad profesional. Para despedirnos, el final de Peter Pan, ¿qué mensaje deja? De que ante una situación de estas características, Peter Pan siempre va a huir. No hay forma de resolverlo. O sea, el que tiene síndrome de Peter Pan siempre te va a mandar al cuerno. Siempre regresará a la isla de los niños perdidos. Si tú te relacionas con uno de ellos, en el instante que algo no les guste, te mandan al cuerno. Adiós. Pero como son tan profundamente seductores como lo es Peter Pan, uno puede disfrutar de su compañía, de su amistad e incluso de su cariño y amor de una manera que uno no se explica cómo lo hacen, cómo lo logran. O sea, son brutalmente cariñosos, generosos, serviciales. Son capaces capaces de llegar a la muerte si es necesario. Encantadores. Encantadores. Pero siempre vuelven a la isla de los niños perdidos. No, pues, mira la cara de todos. Mira cómo los tienes. Mira. Alejandro, Diego. Es que se quedaron con lo del cocodrilo. Rafael, Emilio. Están con la boca abierta. Generalmente estos pacientes lo dejan a uno con la boca abierta, porque uno no encuentra mancha alguna en ellos, hasta que algo rompe el ¿Qué detona ritmo ser regular. Peter Pan? ¿Qué detona? Básicamente... ¿El compromiso? No, básicamente el retorno, el recuerdo de la voz autoritaria de la madre que lo creó. De la madre que le dice que nunca permitirá que el mundo lo dañe. Y entonces, pero en el caso de una pareja. En el caso de una pareja, generalmente está esta sensación. No te preocupes, mi amor, yo lo hago por ti. Ya sabemos que no eres capaz de cambiar un foco. Tú eres de los que cree que para cambiar un foco se necesitan 50. Y uno, el que sostiene, y los 50 y los 49 que lo hacen girar. Entonces, bueno, no te preocupes, yo lo voy a hacer por ti.
¿Tu teléfono, Fer? 5272-9849 o 5604-9848. ¿Tienes muchos Peter Pan en terapia? Ese es lo más frecuente en el caso de los varones, sí. Es uno de los casos más O sea, cuando frecuentes. llegan a terapia y te dicen, doctor, le voy a decir algo que nunca le he dicho a nadie, es, o soy homosexual, Así es, o Peter Pan. Pero eso resulta hasta después me de... prende mi mamá. Hasta después de No, cierto Fer. tiempo. Hasta después de cierto tiempo. Es muy fácil detectar la neurosis sometida a este trastorno, porque son jóvenes o varones de cierta edad, sonrientes, en donde uno les pregunta cuál es el motivo de llegar a consulta, y lo que dicen es que me siento extraño, pero no sé exactamente qué es lo que me pasa. Pues ahí dejamos el cocodrilo en manos de ustedes. Nos despedimos, Fer. Fer, muchísimas gracias. ¿Sabes qué? Vente a analizar películas. Sí, como tú me digas. ¿Qué significado tiene la de los dálmatas? ¿Cruella de Vil? Eso es divertidísimo. Cruella de Vil es un personaje maravilloso. ¿Qué personaje, por ejemplo, qué tiene la Cenicienta? Ay, qué macabro. Ay, te reíste muy Sí, macabro. sí, Ay, porque ese es ese- un cuento de horror. Ese no ¿Verdad que es horrible? Sí, ese es cuento de horror, igual que el de Caperucita Roja. ¿Verdad que es un horrible? cuento de No, horror. Blancanieves y el Ni se príncipe. No. diga. O Rapunzel, otro cuento de horror. Pues es una difunta la Blancanieves. Así es. Y Rapunzel es Y verdaderamente... vive con 7 enanos. Y Rapunzel es una suripanta de altos vuelos. ¿Cómo va a ser una suripanta que sea? Vive en su propio castillo y elige a los clientes, dejando caer su larga cabellera. Sin comentarios a la cabellera. Fernando. Ya estamos. Vamos analizando un cuento cada 15 días. Muy bien. Sí, mi Fer, por favor.